Y hablando, y en la misma dinámica en Ecuador, en la Constitución se reconocen los derechos de la naturaleza. A partir de una sentencia de la Corte Constitucional, se reconocen directamente los derechos de los animales no humanos. Y hace pocos días se presentó en la Asamblea Nacional una propuesta para proyecto de ley, justamente la ley orgánica animal. Estamos conversando y agradecemos la presencia de Shadi Heredia, parte de las organizaciones que estuvieron ahí presentes con esta incidencia directa para garantizar los derechos de los animales no humanos. Muchísimas gracias, Shadi, parte de Protección Animal Ecuador. Primero confirmar que nos escuchas. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, se escucha todo perfecto. Perfecto, Shadi, muchísimas gracias por tenerte acá en este espacio. Bueno, un poco la primera pregunta con la que quisiera iniciar es ¿por qué es necesario tener esta ley de protección animal acá en Ecuador? Bueno, es una pregunta interesante porque resulta de que nosotros, y de hecho ustedes estaban hablando de los derechos de la naturaleza, nuestro país fue el primero en reconocer los derechos de la naturaleza. Sin embargo, a los animales no se los contempló como parte. De hecho, por eso justamente se seguían dando prácticas crueles con los animales, incluso en espectáculos, como ustedes recuerdan, a pesar de que también hubo una consulta popular. Entonces, los animales nunca estuvieron como dentro de este espectro de protección como individuos. Siempre se los había tratado dentro del paisaje, en la naturaleza, eso obviamente es parte de las ecoéticas, pero no se los integra como individuos sujetos de derechos, ¿no? Como en este caso la Corte reconoció en este año. Entonces, a raíz de la sentencia de la Corte del caso de la Mona Estrellita, la Corte manda a que la Defensoría del Pueblo, junto a organizaciones de sociedad civil, se elabore esta ley de derechos de los animales, donde justamente se pueda dar cumplimiento a esta sentencia, reconocer cuáles son los derechos necesarios para los animales. Y pues ahora tenemos ya este proyecto de ley que deberá ser tratado en los próximos 2 años en la Asamblea. Y queremos conocer un poco más qué temas contempla, qué capítulos contempla esta propuesta que necesitará también ser socializada para el aporte de la ciudadanía en general. Sabemos que muchos y muchas de nuestros amigos y amigas que siguen este espacio estarán interesados en aportar, en incidir para que esto se apruebe en la Asamblea Nacional. Por supuesto, bueno, la ley tiene, a breves rasgos, tiene partes de obligaciones, de derechos y de prohibiciones. Tiene todo este conjunto en temas generales, pero también para grupos específicos. La ley clasifica a los animales según los usos que nosotros les hemos dado a los animales, también como considerando justamente que esta es una clasificación que nosotros como seres humanos les hemos dado, no para decir que ellos hayan nacido para esto. Entonces, justamente están los animales destinados a compañía, los animales destinados a consumo, los animales destinados a trabajo, los animales destinados a experimentación, los animales marinos, acuáticos, semiacuáticos, los animales sinantrópicos, animales silvestres, animales exóticos. Entonces, estos son los grupos principales de los cuales tenemos derechos, obligaciones y prohibiciones específicas. Entonces, ahí tenemos como un amplio rango. Obviamente, esta ley es bastante general, pero lo que hace es ya de plano poner algunas prohibiciones muy importantes que las hemos querido trabajar desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la eliminación de prácticas crueles en la industria, especialmente la industria de los animales que son destinados a consumo, porque a pesar de que mucha gente cree en un principio que se está tratando de solamente perros y gatos, que son muy importantes obviamente, pero los animales destinados a consumo son en realidad por número y por sistemas de producción los animales que más sufren, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Pero tener consideraciones, por ejemplo, para animales de fauna marina, que ahí tienen, nos vimos también en las mesas de debate con un poco de conflicto, porque son parte de dos categorías. La fauna marina es fauna silvestre y a la vez nosotros también las podemos utilizar algunas especies como de consumo, incluso aquellas que están en vida libre, porque se las pesca de vida libre.
y necesitamos consideraciones, necesitamos regulación para que estas especies también no solamente se precautele su bienestar, sino también la conservación del ecosistema. Tuvimos también el apoyo de un importante grupo que trabaja el tema de la protección de polinizadores, y también se incluye, también me gustó muchísimo que se haya propuesto también la protección de polinizadores como individuos y también para proteger el rol que cumplen, ¿no? Que finalmente son especies que están en peligro de extinción y de la que nosotros también dependemos. Entonces, eso es como a breves rasgos el resumen de lo que integra la ley, pero son como 80 artículos. Justamente de este tema de la industria alimentaria nos interesa saber cuáles son quizá como las propuestas de control sobre todo, porque hay que hablarlo francamente. Hay una industria alimentaria de generación justamente de proteína animal, que a veces se pasan por alto algunos protocolos y llegan a niveles que no quisiéramos comentarlos, pero que existen, que son de maltrato animal, de producción en cadena, y son conocidas industrias que tendrán su nivel de poder político también en el país, y que no les va a caer también que se les controle o se lleguen como a estos protocolos más estrictos para la protección animal. De hecho, eso es lo que también hemos discutido en las mesas de trabajo. Sabemos que sí puede haber un poco de resistencia, pero también sabemos que la gente, la población ecuatoriana está muy sensibilizada con el tema animal, y de hecho por eso somos el primer país en haber reconocido derechos a los animales como sujetos de derechos. En otros países se los ha reconocido como seres sintientes, como objetos de protección incluso, pero el país es, y a mí me enorgullece mucho decirlo, que somos el primero reconocido como, que reconoce a los animales como sujetos de derechos. Y en ese sentido ya no podemos volver atrás, y la industria también va a tener que trabajar de la mano, porque la idea con esta ley no es afectar a nadie, sino más bien es justamente ampliar esta perspectiva y encontrar las mejores alternativas para una producción que no dependa de la crueldad y del maltrato. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas que es permitida por la ley es la muda forzada, por ejemplo, en la industria de producción de huevo. Eso lo estamos prohibiendo en esta ley para que no sea legal, ni permitida, ni regulada, porque es una práctica totalmente atroz, donde a las gallinas ponedoras se les deja sin comida por varios días, lo que ya infringe sus dominios de bienestar, para que ellas simplemente tengan un proceso de desplume y que puedan volver a poner, después de este periodo, una cantidad nuevamente de huevos de un tamaño específico. Entonces es dejarle a un animal a propósito, sin comer por varios días. Entonces esta es una práctica, como digo, es regular, los productores la conocen perfectamente, es legal actualmente en nuestro país. Entonces este tipo de prácticas son las cosas que nosotros no queremos que se les hagan a los animales por el simple hecho de que se quiere una producción más alta. ¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio? Y si es que el precio es la vida de los animales, el bienestar de los animales, pues no lo vale, porque ahora son sujetos de derechos. Ahora, Shadi, también nos encontramos en un momento de elecciones seccionales, y acá particularmente en la ciudad de Quito, el tema de la corrida de toros tal vez se volverá, esperemos que no en campaña, un tema que va a estar ahí pendiente, además también del tema de la consulta popular por lo que tiene que ver con la minería en el Chocó andino. ¿Por qué finalmente también es indispensable, por ejemplo, que el tema de la corrida de toros y de los animales en general, a pesar de que exista una ley, no se vuelva, si se quiere, una moneda de cambio político? Es importantísima tu pregunta, porque obviamente vamos a tener que llegar a ese tema. En Quito específicamente sabemos que la consulta popular ya prohíbe estos espectáculos. De hecho, en la ley orgánica animal no se incluyen animales en espectáculos, ni para regular, ni siquiera mencionarlos, porque un animal, cuando reconocemos a los animales como sujetos de derechos, no podemos permitir que sean utilizados en espectáculos como entretenimiento, como medio para entretener personas, porque eso simplemente denigra, humilla. Eso no es correcto en una ley de derechos animales. Entonces, justamente de animales destinados a espectáculos
no se incluyó, simplemente está prohibida la utilización de animales. Obviamente con el tema de la consulta popular vamos a tener que debatirlo muchísimo, qué es lo que va a pasar en el país respecto a estos espectáculos, porque la consulta popular obviamente es un método democrático que finalmente es muy importante y necesitamos discutir qué es lo que va a pasar en los cantones específicamente donde ganó el sí. En Quito no debería haber esta discusión nuevamente. En la consulta popular ganó la prohibición y por lo tanto esperamos que esto no sea un tema de debate, al menos en esta ciudad. Para ir finalizando, ¿cuál será el camino en la Asamblea Nacional que tenga este proyecto de ley? ¿Saben a qué comisión será asignado? ¿Tiene que pasar por la calificación del Consejo de Administración Legislativa? Pero claro, que no quede en la cola de los proyectos pendientes y que lo resuelva finalmente la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los tiempos y el pedido que hacen desde las organizaciones? Bueno, como sabemos, al menos el periodo que les da la Corte Constitucional es de 2 años, así que sí, justamente nos toca esperar a que el CAL lo revise, que pase y se asigne a una comisión. Obviamente tiene temas, como hemos hablado, de distintas índoles por las clasificaciones de los animales. Sin embargo, esperamos o pensamos que podría ser en la Comisión de Biodiversidad y a partir de ahí, pues obviamente vamos a tener que trabajar tema por tema debatiendo y incluyendo los aportes que vengan de la sociedad civil y pues esperamos que en los 2 años que estipuló la Corte esta ley ya sea aprobada. Shadi, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar pendientes entonces de lo que pase con esta ley de protección animal, orgánica animal más bien dicho. Y nada, estaremos entonces ahí desde Entrevistas Wambras pendientes de esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estuvimos entonces conversando con Shadi Heredia, es la parte de Protección Animal Ecuador. Sí, algunas personas les llama la atención, no nos debería de llamar la atención. En la Constitución clarito está: derechos humanos, derechos de la naturaleza. Parte de esos derechos de relación con nuestro entorno tienen que ver con los animales y esta ley viene a mover, porque si lo ponemos en esos términos políticos de la producción, en términos económicos, cómo se está justamente produciendo los alimentos, cuál es esa relación que tenemos con los animales no humanos, no es una ley cualquiera, es una ley importante para el país. Ayer, mientras estaba también programando esta entrevista, Jorge, veía en redes sociales una fotografía de un mercado en Puerto López, en la provincia de Manabí, donde se vendían unos pequeños tiburones, una especie que en teoría debería estar protegida, sin embargo estaban ahí a la vista y paciencia de todo mundo, básicamente en un mercado como cualquier otro producto animal. Y bueno, esa es una de las preocupaciones también cuando nos preocupamos, por ejemplo, de la pesca extremadamente alta, peligrosa, que la flota pesquera de China, por ejemplo, hace en las costas ecuatorianas. También habría que revisar estas otras prácticas pesqueras que están lamentablemente presentes acá en Ecuador.